Hola, ¿qué hongo? ¿Cómo están? Espero que estén muy chido. En este video vamos a repasar algunos aspectos generales de la reproducción. Vamos a determinar qué es la reproducción, cuál es su función y además algunos aspectos generales de la reproducción sexual y asexual. Y ya, ¿no? Sería todo. Como ustedes saben, una característica básica de los seres vivos es que tienen la capacidad de reproducirse. Esto significa que pueden generar a nuevos individuos o que pueden generar réplicas de sí mismos. Y esta característica llamó la atención de los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Ya los griegos se preguntaban cómo es que se reproducen las especies, ¿no? Había algo misterioso en el nacimiento, había algo misterioso en la reproducción de los animales y de las plantas, y la primera persona que escribió sobre la reproducción fue Aristóteles. Él escribió dos tratados sobre la generación de los seres vivos, sobre la generación de los animales específicamente, y en ellos propone la generación espontánea y además propone que en algunas especies de animales se necesita de la intervención de dos sexos. Es el primero en escribir sobre esto. Algunos otros filósofos, a los cuales les llamaban epicureos, ellos proponían que se necesitan o se requieren dos semillas, una masculina y otra femenina, para la reproducción. Y ya por ahí del siglo XVII salieron otras teorías, principalmente la teoría preformista, que proponía que en el esperma había un individuo ya formado, que solo tenía que ser depositado en el cuerpo de la hembra para que ahí la hembra le proporcionara los nutrientes y las condiciones necesarias para desarrollarse. En algunas otras teorías se proponía que eran los óvulos los que tenían a los organismos ya completos, preformados, y solo necesitaban del impulso que le proporciona el hombre para que ese óvulo se pudiera desarrollar. En la actualidad ya conocemos algunos aspectos generales de la reproducción, aunque siguen habiendo algunos enigmas, se siguen descubriendo maneras de reproducción, existe una gran diversidad de maneras de reproducirse y lo podemos ver aquí en esta foto, ¿no? Aquí vemos a dos hipocampos o caballitos de mar reproduciéndose. Lo que están haciendo es que la hembra, que es esta que estoy señalando aquí, deposita los huevos en una bolsa que tiene el macho en el abdomen. El macho después los fertiliza y después de un periodo de incubación, a través de unas contracciones muy parecidas a las del parto, libera a todos los caballitos de mar eh, recién formados, ¿no? Y así como esta, hay muchísimas formas de reproducción extrañas en los insectos, ¿no? Hay algunos insectos que solo viven para reproducirse y después mueren. Hay algunos insectos a los cuales se les corta el aparato reproductor o copulador. Eh, en el caso de los peces, hay algunos peces en donde la hembra es muy grande y el macho es diminuto y vive adherido al cuerpo de la hembra y solo es una fuente de esperma, no hace ninguna otra función. De hecho, los nutrientes los obtiene del cuerpo de la hembra. Es casi, casi como un parásito, ¿no? Desde que surgió la vida, existen distintas formas de reproducción. Y gracias a la reproducción, esta cualidad a la cual denominamos vida pudo transmitirse de una generación a la otra y después a la otra y después a la otra, ¿no? Todos los seres vivos estamos condenados a la muerte. Todos los sistemas vivientes están condenados a deteriorarse. Y la reproducción es una forma de renovarse. Si algún organismo está condenado a la muerte, pues para que sus genes se transmitan y para que la especie subsista, necesita reproducirse. Y se piensa que esa es la función de la reproducción, perpetuar a las especies. Para que los elefantes existan, necesitan reproducirse año tras año, o los seres humanos necesitamos reproducirnos, o los tigres necesitan reproducirse, ¿no? Eh, y esa es la que se cree que es la función de la reproducción, perpetuar a las especies, ¿no? Aquí vemos una foto de cómo es que se están reproduciendo una bacteria, ¿no? Las bacterias tienen una forma de reproducción que se piensa es de las más antiguas, en donde únicamente la célula se divide por la mitad. Después surgieron nuevas formas de reproducción, conforme fueron apareciendo nuevas especies y especies más complejas, se fueron
diversificando las formas de reproducción. Hay otras formas reproductivas en las que se genera un chipotito, ¿no? Como acá, este se llama gemación. En algunas otras especies se puede formar un organismo completo a partir de un fragmento del organismo progenitor. Y en otras especies, como en los animales, se necesitan de dos progenitores y además de un periodo de gestación, ¿no? Todas estas formas de reproducción las podemos clasificar en dos grupos, en la reproducción asexual y en la reproducción sexual, que tienen características distintivas que vamos a ir enumerando a continuación. La principal característica distintiva de la reproducción asexual es que se basta de un solo progenitor. No se necesitan dos progenitores, sino que basta con uno. Un progenitor es el que da origen a un gran número de descendientes. A este tipo de reproducción le llamamos uniparental, ¿no? Uni de uno, parental de progenitor. En cambio, en la reproducción sexual, algunos organismos solo requieren de un progenitor, principalmente las plantas, que presentan ambos aparatos reproductores, ¿no? Tanto masculino como femenino, y ellas tienen la capacidad de autofecundarse. Pero casi todos los demás, casi todos los animales, necesitan de dos progenitores. Y esa se considera una característica distintiva de la reproducción sexual, que es biparental. Otra característica es la producción de gametos. Los organismos asexuales no producen gametos, no producen espermatozoides u óvulos, ¿no? En cambio, en la reproducción sexual, esa es una de sus características distintivas, la producción de gametos. Hay gametos masculinos y gametos femeninos. Los gametos femeninos suelen ser los óvulos o los huevos, y los gametos masculinos suelen ser el esperma o el polen, en el caso de las plantas, ¿no? Estos gametos o células sexuales tienen que fusionarse, es decir, se unen para formar una sola célula, y esa célula va a dar origen a un organismo completo. Y esa es una característica distintiva de la reproducción sexual. Otra característica es que en la reproducción asexual, dado que solo hay un progenitor, todos los descendientes son idénticos físicamente y genéticamente al progenitor, porque tienen una copia exacta de su material genético. Y en el material genético están las instrucciones para decir qué apariencia física va a tener, pero además de qué manera va a funcionar ese organismo. Por lo tanto, son idénticos. Podríamos decir que son clones, ¿no? En cambio, en la reproducción sexual, pues los descendientes son distintos a ambos progenitores. Como tienen una mezcla de, del DNA de la madre y del DNA del padre, pues entonces no se parecen ni a la madre ni al padre, y tampoco se parecen entre sí mismos. Una idea romántica acerca de la reproducción sexual es que produce organismos únicos. Todos los organismos que surgen de la reproducción sexual son únicos, salvo los gemelos monocigóticos, ¿no? O los, o los que se producen a partir de un solo cigoto. Eso sí comparten el mismo material genético, pero no es lo más común. Ligado a esto está la idea de la variabilidad. En la reproducción asexual no hay variabilidad. Si nosotros revisáramos una colonia bacteriana y si esta colonia bacteriana proviene de un solo progenitor, lo más probable es que todos los individuos sean idénticos entre sí, que sean clones uno de los otros. Entonces, si hubiera un cambio en el ambiente, si aumentara la temperatura tal vez, y a ellos les afecta ese cambio en la temperatura, pues lo más probable es que todos mueran. Entonces, la falta de variabilidad hace que respondan de la misma manera al mismo estímulo. En cambio, en la reproducción sexual hay variabilidad. Eso significa que nosotros respondemos de manera distinta a los retos del ambiente. Un ejemplo muy ad hoc y además que está de moda es el coronavirus, ¿no? El coronavirus es una enfermedad que apareció recién en el 2019 y eh, ha infectado a distintas personas y estas personas han respondido de distintas maneras.
Algunas personas desafortunadamente han muerto, ¿no? Las características físicas que presentaban les hicieron ser vulnerables y fallecieron. En cambio, algunas otras personas afortunadamente se contagiaron, pero nunca presentaron síntomas. Y algunas otras personas están entre esos dos extremos, ¿no? Algunas se contagiaron, presentaron síntomas leves y se recuperaron. Algunas presentaron síntomas graves y se recuperaron, ¿no? Entonces, eso pone en evidencia la gran variabilidad que hay en las poblaciones que se reproducen sexualmente. Y de la misma manera responderíamos a distintos cambios ambientales, ¿no? Ya sea un aumento de temperatura o a una baja en la concentración de oxígeno atmosférico, o los peces responderían de manera distinta a un cambio en el pH del ecosistema, ¿no? Entonces, la variabilidad permite que haya distintas respuestas a los retos del ambiente. Ahora, las siguientes características no son tan relevantes, ¿no? Pero aún así las vamos a ver. En la reproducción asexual, este tipo de reproducción es muy rápida. Si imaginamos a una bacteria que se reproduce asexualmente, y imaginemos Escherichia coli, que es una bacteria muy común que está en los tacos, ¿no? Que venden en la calle, en los tacos de suadero, o que forma parte de la flora intestinal. Esa bacteria, en condiciones adecuadas, se puede reproducir cada 20 minutos. Entonces, si tenemos una bacteria, después de 20 minutos vamos a tener dos, después esas dos se van a dividir en 4, después en 8, después en 16, después en 32, y en unas cuantas horas podemos tener miles de bacterias, ¿no? En cambio, en la reproducción sexual, pues es lento, porque hay periodos de gestación. Por ejemplo, en los seres humanos, pues el periodo de gestación es de 9 meses, pero en los elefantes es casi de 2 años, en algunos tiburones puede ser de 36 meses. Entonces, los periodos de gestación hacen que este tipo de reproducción sea muy lento. La otra característica es que la reproducción asexual eh, presenta un número mayor de descendientes. Un solo progenitor puede tener muchísimos descendientes. Y en la reproducción sexual, un solo progenitor tiene un número muy limitado de especies. Principalmente en los organismos muy grandes, ¿no? Como los elefantes, que solo pueden tener por ahí de decenas, si es que todo el tiempo se pueden reproducir. Los seres humanos también podríamos tener decenas, pero no creo que sea muy común que una pareja de humanos tenga miles de hijos, ¿no? O cientos, ¿no? Eso sería una exageración. Normalmente pueden tener decenas, pero no es demasiado como en el caso de las bacterias. Ahora, la reproducción asexual es común en organismos unicelulares, principalmente procariotas, que son los organismos más simples, o en eucariotas unicelulares, que también son muy simples, como los protozoarios. En algunas plantas, como las cactáceas, los helechos, en algunos hongos, en algunos animales invertebrados, como las hidras, como las medusas. Eh, en cambio, la reproducción sexual solo se presenta en organismos eucariotas y es más común en los organismos multicelulares, ¿no? Como las plantas, como los animales, los peces, los reptiles, las aves. Todos ellos se reproducen de forma sexual. Ahora vamos a ver algunos tipos de reproducción asexual. Vamos a iniciar con la fisión binaria o bipartición. Este nombre, fisión binaria, tiene estos orígenes griegos, ¿no? Fisión significa rotura o dividir, y binario significa en dos partes. Entonces, fisión binaria es la división en dos partes. Es la división por la mitad, incluso, ¿no? Genera dos individuos idénticos en tamaño. Hay una repartición simétrica del citoplasma. Y el proceso es muy simple. El primer paso es que el DNA, el cromosoma que está aquí adentro, esta es una bacteria, ¿no? Esta bacteria tiene un solo cromosoma, como todas las bacterias o como casi todas las bacterias, y este cromosoma es circular. Significa que no tiene extremos libres, sino que es como un collar, que está completamente cerrado.
y el cromosoma es muy, muy, muy grande para el tamaño de la célula que lo contiene. Por lo tanto, está dentro en el citoplasma muy compactado. Este cromosoma se tiene que duplicar porque contiene toda la información necesaria para que los descendientes sobrevivan. Si no se duplica el cromosoma, la célula no se va a poder reproducir nunca. Por lo tanto, el primer paso es la duplicación del cromosoma. Cuando los cromosomas se han duplicado, entonces se tienen que separar. Y una vez que se han separado, en el centro de la bacteria, que conforme se van separando los cromosomas se va haciendo cada vez más y más y más larga, eh, en el centro de la bacteria se forma un surco, una invaginación. Así se le llama cuando se forma un surco en la membrana, ¿no? Esa invaginación se forma por la acción de unas proteínas que forman una especie de cinturón que cada vez se va haciendo más pequeño, se va contrayendo más y más y más y más, va haciendo el surco cada vez más profundo hasta que termina por separar a la célula en dos células hijas de exactamente el mismo tamaño y cada una de ellas contiene el mismo material genético y este material genético es idéntico al que tenía la célula progenitora. Y ya, ¿no? La característica principal de la fisión binaria es que hay un reparto equitativo del citoplasma. Las dos células hijas son idénticas en tamaño y son idénticas a la célula progenitora. Principalmente se da en arqueobacterias, que son las bacterias que viven en ambientes extremos, como en ambientes con altas concentraciones de ácidos, o ambientes muy salinos, o ambientes de muy bajas temperaturas, o de muy altas temperaturas, ¿no? En bacterias normales como la salmonella, neumococo, escherichia coli, en algas unicelulares, que son las algas que pintan el agua estancada de verde, que no podemos ver, pero que vemos su efecto, ¿no? De cómo es que pintan el agua de verde, y en los protozoarios, que son animales, bueno, no son animales, son células eucariotas, eh, o bueno, son organismos eucariotas unicelulares, ¿no? Esos organismos son los que se reproducen de esa forma. Aquí hay un video de cómo es que esto pasa, ¿no? Obviamente, pues está muy acelerado, sucede un poquito más lento, pero es exactamente así como se puede observar al microscopio, ¿no? Cuando sucede. La célula se alarga y se divide por la mitad y ya. Otra reproducción asexual es la gemación. En la gemación eh, se produce un brote, una especie de chipote. Este brote recibe el nombre de gema o recibe el nombre de yema o recibe el nombre de... No, solo esos dos nombres, ¿no? Parece un chipote, ¿no? Así como cuando de repente al balón de fútbol se le abría o se descosía y salía la cámara, se forma un chipote muy parecido a ese. Este tipo de reproducción sucede en células eucariotas, es decir, en células que tienen núcleo celular. Cuando se forma el chipote, el núcleo celular viaja hacia el chipote, ¿no? Y una vez que está cerca del chipote, el núcleo se divide por mitosis. Y la división del núcleo se llama cariocinesis. Cario proviene de carionte, que es núcleo, y cinesis de división. Entonces, el núcleo se divide por mitosis y uno de los núcleos que se acaba de formar entra a esta pequeña proyección, a esta pequeña yema, y el otro núcleo se queda en la célula parental, en la célula original, ¿no? Una vez que ya el núcleo se pasó para acá, algunos organelos se pasan hacia este pequeño brote, ¿no? No muchos, sino pocos, y después las dos células se separan, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? A diferencia de la fisión binaria, este tipo de reproducción genera dos células asimétricas. Una es pequeña y la otra es grande. Se da principalmente en los organismos eucariotas unicelulares, como las levaduras, que son hongos unicelulares. Son famosas porque son las que fermentan la chela o son las que fermentan el pan. Aquí podemos ver una micrografía electrónica de ellas, ¿no? Y vemos cómo tienen distintos brotes o yemas.
Cada uno de estos brotes va a dar origen a una nueva célula. Y es así como se reproduce. Pero además de las levaduras, las hidras, que son animales invertebrados muy diminutos, se reproducen por gemación. Y también los nidarios, que son las medusas. Las medusas se pueden reproducir sexualmente o asexualmente. Y cuando lo hacen de forma asexual, lo hacen por gemación. Y ya. Aquí hay un video breve de cómo es que sucede esto en las levaduras. Aquí vemos esta célula de la levadura, la cual va a empezar a formar un pequeño brote, ¿no? Aquí dice que la gemación es un tipo de reproducción asexual en el cual eh, la célula hija es formada a partir de una pequeña proyección en la célula parental, ¿no? Aquí vemos cómo se forma esta proyección, cómo es que el núcleo se dirige hacia ella y luego se va a dividir por mitosis. Se divide, sucede la cariocinesis y el nuevo núcleo que se acaba de formar pasa a esta pequeña proyección. La célula crece un poquito más, ¿no? Jala un poquito más del citoplasma y después se separa de la célula parental. Al final, pues tenemos dos células de distinto tamaño. Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, otro tipo de reproducción asexual es la formación de esporas. Las esporas podrían ser parecidas o podríamos hacer una analogía a las semillas, solo que las esporas se producen de forma asexual. Así se pueden reproducir algunas bacterias, algunos hongos, eh, algunas plantas como los helechos. Y aquí lo que tiene que pasar es que el DNA no se duplica, sino se multiplica y genera cientos o miles de copias de material genético. Cada una de esas copias de material genético va a ser una nueva célula. Esa célula se va a formar dentro de la célula madre y va a adquirir una cobertura resistente. Esa cobertura resistente le va a permitir resistir las condiciones hostiles del medio ambiente. Podemos pensar en, en una sequía, ¿no? Eh, o en altas concentraciones de algún otro compuesto, salinos, o en falta de nutrientes, en esa clase de características. Esa cobertura resistente puede durar días, meses o años, ¿no? Se ha visto que algunas levaduras han pasado durante mucho tiempo sin germinar y después de unos años pueden germinar. Eh, cuando las células ya adquirieron esa cobertura resistente, pues ya se llaman esporas y las esporas se liberan al momento de reventar o de romper a la célula parental. Y como les decía, pues las esporas se caracterizan por tener esta cobertura resistente que les permite vivir en condiciones hostiles. Así se reproducen algunas bacterias, algunos hongos y algunas plantas. De hecho, en la atmósfera hay flotando muchas esporas de distintas especies. Si nosotros pudiéramos tomar una muestra de la atmósfera o del aire que está aquí flotando y revisarlo al microscopio electrónico, podríamos encontrar esporas de bacterias o de hongos. De hecho, esas esporas son las que de repente generan el moho sobre el pan. Cuando ustedes dejan un pan ahí olvidado y de repente lo encuentran y se dan cuenta que le salió una cobertura grisácea como de algodoncillo, ese algodoncillo o ese hongo se formó por esporas, ¿no? Que estaban flotando ahí en el ambiente y que encontraron en el pan una fuente de nutrientes y crecieron y rápidamente se van a reproducir y van a formar nuevas esporas, que cuando ustedes lo limpien se van a liberar nuevamente a la atmósfera. Aquí hay una imagen de cómo suceden los hongos. Estos hongos tienen un nombre común muy chistoso porque se llaman pedo de lobo. Y bueno, uno se puede imaginar por qué. Lo que está pasando aquí es que se están liberando miles de millones de esporas. Este polvo está formado por miles de millones de esporas. Según leí, pueden formar 12,000 millones de esporas, aunque a lo mejor se quedaron cortos. Estos los pueden encontrar en cualquier bosque. Si ustedes van
no sé, aquí al volcán, al Xinantécatl, van a encontrar unas pelotitas como de esponja, esos son hongos, y si ustedes lo aplastan, se van a liberar todas las esporas. Aquí lo que está haciendo que se liberen las esporas es la lluvia, pero muchos animales juegan con estas pelotitas, y lo que están haciendo es esparcir sus esporas y permitir que se sigan reproduciendo. Otro tipo de reproducción asexual es común en animales inferiores, bueno, no inferiores, porque inferiores suena muy raro, en invertebrados, ¿no? Eh, ese tipo de reproducción se llama fragmentación y su definición es muy simple. Se produce un organismo completo a partir de un fragmento, ¿no? Como en el caso de las estrellas de mar. Aquí vemos una estrella de mar. Si partimos a esta estrella de mar en 5 pedazos, en 5 brazos, que tengan un fragmento del disco, cada uno de esos brazos va a dar origen a un nuevo organismo, como lo vemos en este GIF, ¿no? Aquí vemos cómo estos 3 brazos están originando a los brazos que hacen falta. Hay una historia en un puerto de Rhode Island, en Estados Unidos, en donde en 1900 más o menos eh, había una sobrepoblación de estrellas de mar y afectaba a los lugareños porque la economía se basaba en, como en las ostras, ¿no? Como en la sustracción de las ostras. Y las estrellas de mar se las comen. Por lo tanto, pues era un problema. Y cada que una persona, un pescador, encontraba una estrella de mar, lo que hacía era que la sacaba y la cortaba en muchos pedazos y los aventaba nuevamente al mar. Pues lo único que hicieron es provocar una sobrepoblación de estrellas de mar, porque cada uno de esos fragmentos dio origen a un nuevo organismo. Este tipo de reproducción en las estrellas de mar se podría considerar una forma de protección, porque si viene un depredador y se come 4 brazos y deja uno, ese brazo que queda no se va a pudrir, no nada, sino que va a originar un organismo completo. Así como ellas, se producen las planarias, que son unos invertebrados, unos gusanos planos, que viven igual en los ambientes acuáticos, y ellos en algún momento de su vida se fragmentan, producen 3 fragmentos de manera espontánea. No necesitan que venga ningún ser humano a partirlos, ningún animal ni nada, sino que en algún momento se parten. Y cada uno de esos fragmentos va a dar origen a un nuevo organismo. Y también se puede ver en las plantas, en las cactáceas, por ejemplo, ¿no? O en las suculentas, que a partir de un fragmento se puede generar un organismo completo. Por ejemplo, en el desierto, si un animal tira un fragmento de un cactus, ese fragmento que cayó al suelo puede generar un organismo completo, ¿no? Y es lo más probable, ¿no? Que lo haga. Ahora, otro tipo de reproducción asexual es la partenogénesis. Esta es muy especial. Sucede en algunos animales, en los insectos principalmente, en las abejas, en las hormigas, en algunos reptiles, como ven ahí, y en algunos anfibios. Los reptiles que están aquí son hembras. Es una especie de lagartos que se llaman lagartos látigo, que su nombre científico es Nemidophorus uniparens. Uniparens ya nos indica que solo hay un padre, ¿no? En esta especie solo hay hembras, no hay machos. Las hembras producen óvulos y un organismo completo se puede producir a partir de un óvulo no fertilizado. Solo que a veces las hembras pueden actuar como hembra y a veces actúan como macho, que depende del nivel de las hormonas, ¿no? Si los estrógenos están muy altos, actúan como hembras, y si la progesterona está muy alta, actúa como macho. Y aquí esta hembra está actuando como macho, hay un comportamiento sexual, eh, y lo único que está haciendo es estimular la ovulación de esta hembra. Es lo único que está haciendo. Ella va a ovular y cada uno de esos óvulos va a dar origen a un organismo completo. A este tipo de reproducción se le llama partenogénesis, ¿no? Así también se reproducen las abejas. Las abejas, a partir de un óvulo no fecundado, producen a los machos, a los zánganos, y solo las hembras son las que surgen a partir de la reproducción sexual.
ya sean obreras o sean las reinas, ¿no? Ellas surgen a partir de la reproducción sexual. Los machos no. Los machos solo surgen a partir de un óvulo no fecundado. Y ya. A veces los óvulos no fecundados dan origen a machos, a veces dan origen a hembras, y es común en esta en esta clase de animales, ¿no? En invertebrados, insectos, anfibios y reptiles. Ahora, esos son todos los tipos de reproducción asexual que vamos a ver. Eh, Algunas ventajas y desventajas de la reproducción asexual son las siguientes, ¿no? Las ventajas es que es simple, es que no se requiere cortejo, no se requiere de otra pareja, no se requiere del comportamiento sexual, sino que es sencillo. Cuando un progenitor alcanza cierto tamaño, se reproduce. Tiene que haber ciertas señales ambientales o internas que lo llevan hacia la reproducción. Se requiere poca energía porque no hay que pelear con nadie, porque no hay que viajar muchas distancias, ¿no? Porque no hay que construir un hogar, porque no hay que construir una madriguera ni nada, sino que solo el progenitor determina cuándo se reproduce, solo se necesita un progenitor, esa es una ventaja, porque en algún caso extremo en el que todos los demás individuos han muerto y solo queda uno, pues tal vez se puede producir una nueva población a partir de ese único productor, ¿no? Este progenitor. La población puede crecer rápidamente, esa es una ventaja, ¿no? Y funciona como mecanismo de defensa. En el caso de las estrellas de mar, que si viene un organismo y se come una parte grande de su cuerpo, no importa porque va a poder generar a un nuevo organismo, ese pequeño fragmento. Ahora, las desventajas es que falta diversidad, no hay variabilidad genética, por lo tanto, si hay un reto ambiental, pueden tener dificultades para adaptarse a él, ¿no? Esa es una desventaja. La otra es que puede haber sobrepoblación. Como las poblaciones crecen muy rápido, si los recursos son abundantes, pues van a crecer demasiado rápido, va a haber sobrepoblación y se van a acabar todos los recursos, ¿no? Después, cuando ya no haya recursos, pues todos los organismos se van a morir y la población va a llegar a su tamaño normal, ¿no? Y la última desventaja es que la mutación es la única manera de producir variabilidad. La mutación es una fuente importante de variabilidad, sin embargo es bastante lenta. Eh, y pues a lo mejor es tan lenta que no puede representar una ventaja evolutiva, ¿no? No puede representar una ventaja ante los retos que impone el medio ambiente. En cambio, los organismos sexuales pues producen una mayor variabilidad y tienen otros mecanismos de producción de variabilidad, además de la mutación. Eso sería todo con la reproducción asexual. Ahora solo vamos a ver algunas características de la reproducción eh, sexual, que son las siguientes. La reproducción sexual, como decíamos hace un rato, requiere de la producción de gametos. Los gametos son las células que ustedes ven aquí, ¿no? En, el, en los hombres, ¿no? Que son estos animales bastante peligrosos que ustedes ven en esta fotografía o en esta imagen, se producen gametos eh, distintos, ¿no? El macho produce espermatozoides, que son la célula humana más pequeña, y las hembras producen óvulos, que son la célula humana más grande. El espermatozoide se puede desplazar porque tiene un flagelo y el óvulo no se puede desplazar, sino que llega al útero y ahí espera a ser fecundado. Estos eh, espermatozoides u óvulos se producen a partir de un tipo de división celular que se llama meiosis. Cuando estos espermatozoides o óvulos se encuentran y se fusionan, a ese proceso le podemos llamar fertilización o fecundación, ¿no? Y una vez que se fusionan, forman una sola célula, a la cual le llamamos cigoto. Este cigoto tiene tanto los genes de la madre, como pueden ver aquí están pintados de azulito, ¿no? Y aquí están, como los genes del padre que aquí están coloreados en rojo,
y también aquí los podemos observar. Esta célula tiene esa combinación de genes o de cromosomas de origen materno y cromosomas de origen paterno. Esta célula por sí sola no es un nuevo individuo. Bueno, sí, pero todavía tiene que pasar por distintas etapas en el desarrollo para formar a un ser humano completo y como tal, ¿no? Tiene que pasar por un periodo de gestación de 9 meses, en donde la célula se divide miles de veces, forma billones de células, y esas células van tomando forma y van generando a los órganos. Después de los 9 meses, pues ya tenemos a un bebé. Ese bebé todavía no se puede reproducir, sino tiene que pasar por un periodo de maduración, que siguen siendo etapas del desarrollo. Cuando alcanza la madurez sexual, entonces ahora sí ya se puede reproducir. Ya tiene la capacidad de producir gametos, entonces sus gametos se pueden fusionar con los gametos de su pareja, ¿no? Podríamos decir que en la mayoría de los animales existen 3 etapas en la reproducción sexual. La primera es la producción de gametos, a la cual le podemos llamar gametogénesis, ¿no? Después de que los gametos se han producido, existe la fecundación o tiene que venir la fecundación, que puede ser externa o interna, y después el desarrollo. Estas son las 3 etapas más comunes en la reproducción sexual en animales. En las plantas el ciclo puede ser distinto, ¿no? O en algunos organismos inferiores, otra vez, ¿no? Como en algunos organismos como los hongos o los protozoarios, puede ser distinto. Entonces, esas son las 3 etapas. La fecundación externa es cuando los gametos se unen fuera del cuerpo de la hembra. Normalmente sucede así en anfibios y peces. Aquí lo que estamos viendo es la fecundación externa de las ranas. Aquí el macho lo que está haciendo es darle un abrazo a la hembra. Ese abrazo se llama abrazo nupcial. Cuando están en esta posición, la hembra suelta a los huevecillos y el macho libera al esperma. Y fuera del cuerpo de la hembra, los espermas fertilizan a cada uno de estos huevecillos. Se producen muchísimos huevecillos porque inmediatamente pueden ser víctimas de los depredadores, insectos o peces o otros anfibios, ¿no? Se pueden alimentar de ellos. Al final solo unos cuantos nacerán y de los que nacen solo unos cuantos llegarán a la etapa reproductiva. Los más fuertes, los que tengan el mejor conjunto de características y suerte, ¿no? Ahora la fecundación interna es cuando los gametos se unen dentro del cuerpo de la hembra. Aquí se generan órganos sexuales, órganos copuladores. En los humanos son el pene y la vagina, ¿no? Los cuales están diseñados para este acto, ¿no? Para que el macho deposite el esperma dentro del aparato reproductor femenino. Una vez que ya está ahí, sucede la fecundación. Normalmente produce un menor número de cigotos, pero están protegidos dentro del cuerpo de la hembra, ¿no? Se garantiza al menos que se concluya el desarrollo embrionario. En algunos puede fallar, pero al menos es una mayor garantía que este, a que estén los huevecillos en el ambiente. Así se pueden reproducir los mamíferos, las aves y los reptiles, ¿no? Y las ventajas y las desventajas de la reproducción sexual. La principal ventaja es que hay una mayor variabilidad. La variabilidad, como decíamos hace un momento, permite que se responda de distintas maneras a un reto ambiental y de alguna manera garantiza que haya mayores probabilidades de que la especie subsista, ¿no? Ante un cambio brusco en el medio ambiente, ya sea que aparezca una enfermedad, o ya sea que el clima cambie, o ya sea que aparezca un factor que represente un reto. Las desventajas son varias, ¿no? Hay gasto considerable de energía, ¿no? Aquí sí hay peleas, hay cortejo, se tienen que viajar grandes distancias. En el caso del salmón, el salmón viaja en contra de la corriente y cuando llega y se reproduce,
muere, porque ya no le queda energía para más. En el caso de la mantis, el mantis decapita al macho y si tiene hambre se lo come. En el caso de algunos insectos, se les mutila el aparato copulador. Entonces, hay mucho gasto de energía. Los felinos a veces tienen que pelear, igual que los alces. La gran mayoría de animales compite por la pareja sexual, ¿no? Incluso los humanos, ¿no? Se necesitan dos progenitores en algunos. Entonces, si por algún evento quedara un solo individuo, ese ya no puede hacer que la población crezca. Ya esa especie está condenada a extinguirse. Es lento, eso también representa algunos retos y cuando se quieren salvar algunas especies que están en peligro de extinción, a veces el reto es mayor porque su reproducción es muy lenta, ¿no? Y hay un menor número de descendientes. Las poblaciones son más estables, no crecen rápidamente, sino que permanecen estables así durante muchísimo tiempo. Y con eso ya terminamos este video. Espero que sea útil y estaré subiendo algunos otros durante estos días, ¿no? Que estén muy bien. Les envío un saludo y hasta la próxima.